Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 8 de la materia de Pentateuco. Vamos a estar dándole continuidad al estudio del libro de Levíticos y estaremos viendo de los capítulos 11 al capítulo 27. Dice, este capítulo 11 puede resultar extraño. Hemos llegado en este libro a una bifurcación radical. El tema cambia de los sacerdotes al pueblo, de las ofrendas presentadas a Dios a la alimentación del pueblo, de la adoración a Dios a la vida diaria en este mundo. De esta manera se ha producido un cambio de lo sagrado a lo secular sin ningún cambio de ritmo o nivel. No se da la idea que el tema aquí tratado sea diferente a lo anterior, pero sí se nota ese cambio, como decía aquí, de las ofrendas al alimento que ellos tomaban, de la adoración a la vida diaria. O sea, continuaba siendo siempre del pueblo de Israel, pero se dejaba claro, ¿verdad?, que había un cambio de tema, ¿verdad? Porque estábamos hablando, se recuerda, de los sacerdotes, ¿verdad?, cómo ofrecían sacrificios, del tabernáculo, de todo eso. Este capítulo es tan peculiar que Dios reveló una dieta, es decir, un menú para los israelitas. Tenían que comer ciertos alimentos y debían abstenerse de comer aquellos que Dios había dejado fuera de esa dieta que era para ellos. Luego dice, aquí surge una pregunta, dice, ¿podía el Dios de su universo inmenso estar interesado en lo que sus criaturas comiesen? ¿Podía aquel que controla toda la creación preparar un menú para el ser humano? Este capítulo 11 nos da la respuesta. Dice que Dios estaba y está interesado en esos detalles de la vida de su pueblo. Ningún detalle es demasiado insignificante como para escapar a su interés y su preocupación. Es decir, Dios quería que el pueblo viviera mucho tiempo, de verdad, y pues fueran lo más saludable posible. Yo creo que en cuanto a la alimentación, bueno, los tiempos han cambiado muchísimo, de verdad. Estamos rodeados en este tiempo de comida de fácil acceso, por decirle algo, como calentar algo en el microondas, echarle agua a algo y fluye, como por ejemplo unas sopas instantáneas que hay. O sea, muchas cosas. Obviamente que para llegar a ese punto tuvieron que haber utilizado muchos químicos. Eso deberíamos de tenerlo claro. Sabemos que lo orgánico es lo mejor, pero en este mundo tan acelerado que vivimos, que muchas veces para nosotros es más fácil freír algo sumamente rápido, que se le da 2, 3 minutos y ya está. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante, ¿verdad? Seguir estas leyes y seguirlas de manera que eso cuidaba también la salud de ellos. Hay un pequeño bosquejo en el capítulo 11 que está acá en su material, donde dice que habla de los animales impuros, del versículo del 1 al 8, de las criaturas puras e impuras, las criaturas voladoras, las criaturas puras e impuras que se arrastran, el contacto con los cadáveres de animales impuros y con los animales puros, también la contaminación de las criaturas que se arrastran y la clasificación de lo puro e impuro hecha por un Dios santo, ¿verdad? Yo creo que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, así como, por ejemplo, un papá. Bueno, todos tuvimos una mamá y un papá, estemos o no estuvieron juntos, o estemos o no estemos con ellos. Cuando éramos pequeños, ellos tenían cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque deseaban que fuéramos saludables, que no nos enfermáramos. Nos daban, ¿cómo se dice? La verdura o vegetales, ¿verdad? Como le dicen, que probablemente hacíamos mala cara, pero que sabían que era algo necesario porque ese tipo de alimento pues trae vitaminas. Tal vez en algunos casos, algunos de acá que puedan estar viendo esto pueden decir que le daban a usted de comer solo lo que usted quisiera, y eso pasa ahora en día, ¿verdad? Porque al niño que les dan, por ejemplo,
prefieren tomarse una gaseosa que tomar agua. O prefieren tomarse un jugo de cajita, que es como lo más práctico que pueda haber, a tomarse un refresco, fruta natural hecho en casa. Entonces, esas cosas ahora en día, si nosotros las lleváramos al Antiguo Testamento, yo creo que así como nuestros tiempos, con nuestra manera de pensar, creo que hubiéramos sufrido mucho. Dice, es evidente que la elección de animales, pescado y aves comestibles que siguen generalmente el modelo adoptado por el hombre civilizado hizo la distinción a través de los siglos hasta la época actual. Y esto, dice, no es accidental. Dios hizo la distinción, pero hay ciertos animales que queremos comer y algunos que no desearíamos comer. Otra característica digna de destacar es que ciertos animales eran probablemente saludables en aquellas tierras bíblicas y en aquella época, lo cual no sería necesariamente una realidad en otras regiones y en otras épocas. Es como le decía yo, si habláramos ahora de ciertos animales que no se pueden comer, bueno, ahora en día, en serio, de verdad, hay países que se comen las hormigas, las cucarachas, comen conejo, pero conejo creo que es como más, por así decirlo, conocido en muchos lugares y que se lo comen. También hay otro animal que se llama cotusa. Cotusa creo que se llama. Ese es otro de los animales que igual yo no sabía que se podían comer y que los hacen acá. Entonces, para el pueblo de verdad no fue fácil tener una lista y decir de esto no se puede, pero como era la ley y había que cumplirse, ellos lo hicieron. Dice que además de eso, los animales de los que se les prohibía eran por razones muy válidas, pero los que no eran porque prácticamente eran saludables. Dice, en este capítulo dice, hay grandes cuestiones morales implicadas. El ser humano vive en un mundo controlado por el pecado y Dios requiere un reconocimiento de esta realidad. Deben hacerse elecciones. Es como si figurativamente hablando, el hombre caído y expulsado del jardín del Edén aún tiene a su alcance un árbol del cual Dios ha dicho que no debe comer. Creo que el objetivo moral es primordial. Recordemos, dice en el Nuevo Testamento, en la escena relatada en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, del 11 al 15, cuando el apóstol Pedro vio algo semejante a un gran lienzo. No sé si ustedes recuerdan esa historia, que descendía y ese lienzo contenía toda clase de animales y aves. Cuando Dios le dijo que los comiese, no quiso hacerlo. Entonces Dios le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto venía a contradecir, ¿verdad?, a Pedro todo lo que había sido enseñado a través de las leyes en el Levítico. En otras palabras, dice, Dios dicta las normas y esto constituye una tremenda lección moral. Al haber hecho Dios las reglas, el ser humano debe adoptar sus decisiones de acuerdo con dichas reglas, y eso era lo que pasaba con Pedro. Y ahí Dios le quería dar o enseñar a él, ¿verdad?, una gran verdad espiritual con respecto a los gentiles, más que todo. Ahora, del capítulo 11 al 15 dice, en estos capítulos se encuentra más de 100 veces la palabra inmundo, dando énfasis a la pureza ceremonial en cuanto a comer animales inmundos y a tener contacto con cadáveres. La contaminación era temporal, dependiendo del caso. La pena era separarse del tabernáculo y se ofrecían sacrificios para ser restaurados. Es decir, hacer lo que Dios dijo que no merecía esto, ¿verdad? Era separado del tabernáculo y además de eso tenía que ofrecer un sacrificio para ser restaurado. Dos propósitos de las reglas para la impureza e impureza son: uno, enseñar al pueblo la santidad de Dios. Todo lo que se acercaba a Dios era puro y todo lo que estaba lejos de Dios, entonces era todo lo contrario, es decir, impuro. Y dos, conservar la salud del pueblo. Dios formuló reglas con motivaciones para proteger la salud de su pueblo, mostrando interés por todos los aspectos de las personas. Estas dos reglas
eran básicas. Le enseñaba santidad y además de eso a conservar su salud. Es decir, siempre a apartarse exclusivamente para Dios. Los animales que se permitieron consumir a Israel son animales de pezuña partida como vaca, oveja y ciervo, animales acuáticos que tienen aletas y escamas, aves que no se encuentran en la lista de los animales prohibidos que está ahí, e insectos de las 4 clases de la familia de la langosta. Esos eran permitidos. ¿Cuál era este significado de las leyes para el cristiano? Dice, Cristo nos liberó de la ley ceremonial del antiguo pacto. Antes estábamos sometidos a eso. No estamos obligados a cumplir las reglas levíticas, ya que dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Eso lo leemos a través de Pablo en la carta de 1 de Timoteo 4:4. Había también otro tipo de impureza y era la relacionada con la reproducción. Dice que la naturaleza pecaminosa se transmite por la procreación. Es decir, mi naturaleza pecaminosa va a ser trasladada a mis hijos, los de mis hijos a los hijos de ellos y así sucesivamente, porque eso está dentro de mí. Los cananeos prestaban culto a dioses de la fertilidad con danzas sexuales y desenfrenado libertinaje. La prostitución constituía una parte importante en los ritos que ellos hacían. La Biblia enseña que la reproducción en sí misma no es pecado, sino algo bueno instituido por Dios. Sin embargo, se establecieron leyes de purificación. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿verdad?, mantenerse limpios. Dice, la mujer que daba a luz a un varón quedaba impura durante una semana. Y al final de esa semana, el niño era circuncidado. Luego, otra de las cosas es que cuando se daba a luz una niña, no era una semana, eran 2 semanas. Lo que se relacionaba con la procreación era considerado impuro y era necesaria la purificación. Por eso se escuchan bastantes cosas como que y la mujer iba a ser impura durante ese tiempo. Dice, las madres de posición económica se purificaban ofreciendo un cordero para el holocausto. Todas tenían que volver a hacer un sacrificio, ¿verdad?, para salir de esa impureza. También había otro tipo de impureza que era la lepra. Dice, se mencionan 4 clases de lepra y otras enfermedades contagiosas. El leproso se le consideraba impuro y se aislaba evitando el contagio. Esta enfermedad era un proceso de corrupción, es decir, arruinarse completamente, paulatina, que hacía inmunda a su víctima. Iniciaba con una marca insignificante y crecía muy rápido. Esta enfermedad estaba en la sangre y era casi incurable para esos tiempos, ¿verdad? Por eso las personas con lepra tenían que mantenerse alejadas. Para considerar la lepra como una impureza y no como una enfermedad, y por tener que presentarse al sacerdote el leproso para su purificación, se puede decir que la lepra simboliza el pecado que reside en el hombre. Algunas semejanzas entre la lepra y el pecado son, y me parecen sumamente interesantes, porque normalmente al mencionar ese tipo de enfermedad, como la que se cree que tenía Job, ¿verdad?, porque eran llagas que tenían en su piel, entonces no dice ahí que es lepra, pero se asemeja mucho a eso, puede ser una variante, ¿verdad?, de esa enfermedad. Y también creo que, no recuerdo exactamente la cita bíblica, pero sí me acuerdo de la historia de Naamán, ¿verdad?, que también era un general y él cubría su lepra con la armadura. Por considerarse la lepra, entonces, a veces como una impureza, ¿verdad? Eso era, y a veces no como enfermedad. Dice que la lepra está en la sangre, así el pecado está en la naturaleza humana. Es repugnante y casi incurable. Así el pecado, asemejando la lepra con el pecado, así el pecado es malo e irremediable, aparte de la curación efectuada por Jesucristo. Y 3, la lepra separaba al leproso de los demás y al fin esta enfermedad lo que hacía era conducir a la muerte. Así el pecado nos separa de Dios y de los demás y termina con la muerte eterna.
En el capítulo 15 trata de la impureza asociada a las secreciones de los órganos sexuales y masculinos y muestra también cómo se contaminan objetos y personas que entran en contacto con gente impura. Si alguien andaba como en su periodo, ¿verdad? Menstrual, las mujeres, esa mujer era considerada impura y después debía purificarse. En los tiempos de Jesús, dice, la comunidad religiosa se apoyaba en varias leyes levíticas para aislar a personas que según ellas se habían alejado de Dios. Jesús se opuso a esto al demostrar el deseo de Dios de acercarse al impuro y sanarlo. En el capítulo 16 vemos que es un capítulo clave. Dice que establece el derramamiento de sangre, es lo que resuelve el problema del pecado. Eso lo vemos en el 17:11. Y el sacrificio era el remedio por el cual se acercaba a Dios. Aquí en ese capítulo cobra muchísimo sentido la parte de por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Porque parece como ilógico, podríamos decir. ¿Por qué tuvo que morir? Pudo haberlo hecho de otra manera, pero la forma en cómo el pueblo había sido educado a través de los sacrificios, ellos iban a entender, iban a tener en su mente claro por qué Jesús tuvo que morir y ser el sacrificio perfecto para cubrir la multitud de pecados que pudiéramos tener. Habla de las leyes de la santidad en el versículo 17 al capítulo 22 y del 24, los versículos del 10 al 23. Recalca aquí la necesidad de una vida pura, así del sacerdote como del pueblo, con el propósito de mantener a Israel separado de las costumbres paganas de las naciones vecinas. El pueblo estaba dividido en tres categorías. Era la congregación, sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces, ellos eran los que debían ayudar al pueblo a mantenerse en santidad, los sacerdotes y sumos sacerdotes. La importancia de la sangre, como les mencionaba, era de destacar muchísimo en este capítulo 17. Dice que la sangre representa la vida animal y humana y la sangre expía el alma, es decir, la vida humana. En el 18 exhorta a los israelitas a no practicar las costumbres morales y religiosas de los egipcios y cananeos. Es decir, habían estado rodeados de ellos. Y aquí entra un dicho del mundo, obviamente, o de una forma de la historia secular, donde dice el que anda en la miel, pues algo se le pega, ¿no? Y por eso se menciona esto acá, porque dice de que se le prohibió a ellos practicar las costumbres morales y religiosas de ellos. Pero ¿cómo les iban a aprender? O sea, porque habían estado mezclados con ellos. Si ellos no se hubieran mezclado con ellos, bueno, con los egipcios era como casi imposible no mezclarse porque habían pasado ahí algunos casi toda su vida. Y con los cananeos, a donde ellos llegaron, pues algunos aprendían cosas de lo que los demás hacían. Dios creó el sexo para formar la familia y la familia es la unidad básica de la sociedad. Prohíbe Dios el enlace entre parientes cercanos por la tendencia de tener las mismas características genéticas, ocasionando defectos en los descendientes. Se prohibía ofrecer los hijos a Moloch, el dios amonita. Eso lo vemos en el capítulo 18, en el versículo 21. Lo que hacían era ofrecer los hijos a este Dios y los quemaban. De verdad era algo sumamente irracional, por así decirlo, ¿verdad? Dice que las diversas leyes del capítulo 19 se resumen en el versículo 18, donde dice: amarás a tu prójimo como a tú mismo. La expresión yo Jehová se encuentra 16 veces en 37 versículos, indicando que la moralidad se basa en el temor de Dios. La santidad verdadera se manifiesta en los actos de bondad hacia los necesitados, respeto y justicia a los indefensos, no defraudando o robando a nadie, actuando con justicia e imparcialidad, no difamando. Me encantó esto porque ¿cuáles son los actos verdaderos, dignos de decirnos santos? Es esto. Dice, mostrando acto de bondad al necesitado. Yo creo que muchas veces hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y a veces decimos, no puedo.
Y hay algo que siempre a mí me ha marcado mucho y lo he aprendido eso de mi esposo, porque él me decía, da el que quiere, no el que tiene, porque podemos tener poquito, pero si yo quiero, lo puedo dar y lo puedo compartir. Y de eso se trata. Dice, no defraudando o robando a nadie. No, no había por qué hacer eso. Pero se dan estas cosas entre hermanos, entre la iglesia. O sea, se daban al pueblo de Israel. Obviamente, en estos tiempos creo que es mucho más. En el capítulo 20 dice, presenta una larga lista de delitos que eran castigados por la pena capital. Estos delitos consistían en actos por los cuales personas desafiaban deliberadamente la ley de Jehová o eran ofensas contra personas y no contra propiedades. No eran demasiado severas las leyes, eran promulgadas por Dios y para seguir siendo su pueblo debían separarse completamente de semejantes pecados. En los capítulos 21 y 22 habían reglas para los sacerdotes. Se recuerdan que antes de elegir un sacerdote, primero era necesario que fuera de la tribu de Leví, la tribu que Dios ya había designado para que de ahí salieran los sacerdotes. Luego de eso dice que los sacerdotes estaban sujetos a una norma estricta, ya que cualquier contaminación los incapacitaba en el servicio de las cosas sagradas. La limpieza no solo era del corazón, sino del cuerpo. De los capítulos 24, de los versículos 10 al 23, dice, se maneja que ahí hay parte de una historia, dice, al reñir con un israelita, el joven mestizo desahogó su ira con terrible irreverencia, blasfemando el nombre sagrado de Dios y maldiciendo. Su pecado violó el tercer mandamiento. La blasfemia es agrupada junto a los crímenes de carácter violento, es decir, que es un pecado gravísimo. ¿Se acuerdan que Jesús mencionó que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Aquí vemos que eso de verdad Dios lo tomaba muy en serio. Luego vemos del capítulo 23, 25 y 16 se habla de las fiestas sagradas que eran denominadas santas convocaciones, que literalmente significan los tiempos fijados para reunirse. En el vocablo hebreo, fiesta tiene dos significados. Uno, una ocasión señalada y el otro, fiesta. Se ofrecían sacrificios especiales según el carácter de la fiesta. Y se tocaban las trompetas mientras se presentaban los sacrificios del holocausto de paz. Fueron instituidos como parte del pacto de Sinaí. Todos los varones israelitas estaban obligados a ir a Jerusalén anualmente para participar de las tres fiestas peregrinas, es decir, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Habían propósitos en esas fiestas que les ayudaba, uno de ellos era ayudarles a reflexionar y el otro era que el pueblo tenía que tener presente que era un pueblo santo, o sea, las fiestas le recordaban eso. Las fiestas solemnes demandaban 67 días en los cuales debían los israelitas dejar sus trabajos y entregarse al culto a Dios. Se puede imaginar 67 días de fiesta, 2 meses y un pedacito, ¿verdad? Y una semana quizás. El significado de las fiestas solemnes, aquí está, tenemos el día de descanso, la Pascua y los panes ácimos, las semanas o la fiesta de Pentecostés, el día de la expiación. Para el día de la expiación habían varias cosas que preparar. Yo creo que ya habíamos mencionado un poco acerca de esto, ¿verdad? Cuando leíamos en Levíticos, también lo que el sacerdote debería de hacer. Estaba también la fiesta de los tabernáculos, el año sabático, el año del jubileo y quiero ver esas. Ahí concluimos con las fiestas, pero el año sabático dice que los israelitas debían pasar un año de cada 7 sin sembrar ni cosechar. ¿Por qué? Porque le daban descanso a la tierra, se restauraba la productividad, la tierra, el pueblo y los animales que la trabajaban. Dios daría cosechas abundantes el 6º año, o sea, pasaban 6 años, el 6º año sabían que era de abundancia, para que hicieran descansar el 7º año a la tierra, de manera que lo que recolectaban en el 6 se le pudiera ayudar para sobrevivir en el 7.
El año del jubileo dice que además de observar los años sabáticos, los israelitas debían celebrar el año del jubileo. Es decir, la tierra descansaba 2 años seguidos cada 50 años. Cada 50 años se hacía una pausa, descansaban 2 años. Y esta parte es sumamente importante. Dice que los esclavos se liberaban durante ese año especial y así las familias se reunían de nuevo. Dios suplió leyes que aliviaran los males de los hebreos pobres y desheredados. Eso lo vemos en Levítico 25, lo leemos del versículo 35 al 55. Les recuerdo siempre leer la referencia, poner una pausa al video, leer la referencia para que así podamos continuar y tener un panorama completo. En Levítico 25 se encuentra por primera vez la referencia del pariente cercano. Se recuerdan ustedes que se le llamaba Goel, y eso lo vemos con Ruth y Booz. Luego había amenazas, promesas y votos en Levítico 26 y 27. Dice que en el periodo precristiano Dios no había revelado toda la doctrina de castigo y recompensa más allá de la tumba. De modo que las amenazas relacionadas con la desobediencia se referían a la vida presente. Son más extensas las maldiciones que las bendiciones, porque el ser humano es propenso a pecar, o sea, es literal. O sea, nosotros como seres humanos, la naturaleza pecaminosa que corre por nosotros es como, es mentira que no pequemos porque lo hacemos hasta con el pensamiento. Por eso, cada noche, antes de irnos a acostar, mire, entre dormido y despierto que pueda estar, entre sentado y medio acostado en su cama, dígale: Señor, perdóname de verdad por los pecados que he podido cometer, algunos de los cuales nosotros pensamos que no son pecados y que decimos: no, eso no era pecado. O sea, sí lo pensé, pero no lo hice. Todo lo que viene de su pensamiento, Dios lo conoce. Entonces, ya pecamos. Entonces, por eso tenemos que nosotros pedirle perdón a Dios cada noche, cada noche. Si se le acumuló la noche anterior, pues Señor, por los pecados de antier y por los pecados, por los de ayer y por los de hoy, Señor, ¿verdad? Perdóname, limpiame. O sea, es algo que de verdad nosotros tenemos que hacerlo cada día. Decirle: Señor, de verdad, quítame el pecado que hay en mí, aquellas cosas que dije, porque a veces con nuestra boca, nuestro gesto de mala cara, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo, no decimos nada, pero lo hacemos. Entonces pecamos con cosas tan sencillas como responderle mal a nuestra familia, a los hijos, al esposo, a la esposa, al jefe. Entonces siempre vamos a tener un pecado en nuestra vida porque es parte de nuestra naturaleza, pero nosotros debemos de limpiarnos cada noche antes de acostarnos y hacer valer la sangre de Jesús, que fue el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.